Eh, Les doy pues la bienvenida en nombre del grupo de lecturas fundamentales de psicoanálisis. En este espacio que es el de las lecturas desde Freud hacia Lacan. Vamos a iniciar hoy la lectura de un texto, un nuevo texto, dentro de la secuencia pues, que llevamos. Este texto, como lo vieron en el afiche, es Hipnosis, escrito por Freud en 1891 para una enciclopedia, o sea, es un artículo de enciclopedia que debe condensar pues todo lo esencial de lo que bueno, creo que ya están admitiendo lo esencial de lo que es la hipnosis hasta ese momento, ¿cierto? Y como lo habíamos planteado, lo haremos siguiendo la lógica retroactiva de nuestras lecturas, desde los planteamientos o a la luz de los planteamientos o las formulaciones de Lacan sobre la hipnosis. Con esta pregunta planteábamos en el afiche: ¿qué plantea Lacan sobre la hipnosis y sus relaciones con el psicoanálisis? Bueno, entonces el programa de hoy va a tener las siguientes partes, porque lo primero es, vamos a ver deje de ver aquí. La primera parte voy a presentar un poco el contexto lógico de este texto. Luego pasamos a la lectura y los comentarios, más o menos hasta las 8:15, 8:20, y luego terminaremos con las dos referencias de Lacan a la hipnosis que hay en el Seminario 1 de 1953. Voy entonces comencemos con el primer punto. Situar lógicamente un texto o un tema en psicoanálisis implica pasarlo por lo que Lacan planteó en su texto, el tiempo lógico y el acerto de certitud anticipada. Entonces eso es lo que intentamos siempre, mirar que no se trata tanto en psicoanálisis de rupturas epistemológicas, sino de una lógica subjetiva, es decir, qué es aquello que un sujeto ha logrado esclarecer respecto a un asunto que le interesa. Entonces, vamos a tratar de situar lógicamente entonces este artículo, pero situarlo lógicamente nos va a permitir, desde esa misma perspectiva lógica, pues, situar también la hipnosis dentro del psicoanálisis, o sea, no lo podemos separar. Eso nos lleva pues a la pregunta que estaba en el afiche, ya no solo desde Lacan, que plantea Lacan sobre las relaciones del psicoanálisis con la hipnosis, sino también desde sino en general. Y esta es la pregunta: ¿cuáles son las relaciones del psicoanálisis con la hipnosis? Porque también, por ejemplo, estas relaciones son mucho más complejas de lo que se piensa o lo que se cree, ¿cierto? En general decimos que Freud abandonó la hipnosis y punto final, ella queda en descrédito y queda abandonada. Pero las referencias que él mismo hace al término, ya sea, ya incluso en tiempos del psicoanálisis, y las de Lacan que les hemos compartido, nos hacen pensar que poco a poco ellos le fueron dando un lugar a la hipnosis dentro de la investigación analítica que para nosotros ha pasado desapercibido. ¿Y por qué? Ha pasado desapercibido porque lo hemos velado, digamos así, lo hemos ocultado bajo una consigna que es muy cierta y muy válida, obviamente, ¿cierto? Y es la de que nos contentamos con decir, obviamente, nosotros no hacemos hipnosis, entonces, ¿cómo para qué? ¿Cierto? Sin embargo, estas apreciaciones
de Freud y de Lacan nos hacen, nos permiten pensar en esta pregunta, darle consistencia a esta pregunta. Voy a leer tres de Freud, que no las vamos a comentar, simplemente como para que nos demos cuenta de que en 3 años diferentes, en 3 momentos diferentes, por lo menos Freud se ha referido a lo que ha sido la hipnosis. Miremos en 1914, en este texto Recordar, Repetir y Reelaborar, Freud dice: hay que agradecer siempre a la vieja técnica hipnótica que nos exhibiera ciertos procesos psíquicos del análisis en su aislamiento y esquematización. Yo les recuerdo, de pronto hay personas que no han seguido las lecturas anteriores, pero esos experimentos son muy concretos. Por ejemplo, asombraba que la persona hipnotizada pudiera ver cosas que no existían, que no había en ese momento, ¿cierto? Si se le dice que hay una serpiente o una vajilla de oro, la persona la puede ver, o sea, hacer ver lo que no hay. Y también lo contrario, ¿cierto? Cosas que existían, que estaban en la habitación de la persona hipnotizada, podían pasar desapercibidas, o sea, no las veía, la persona no la veía. Si se le decía, esta persona no, usted no la ve, efectivamente actuaba como si no estuviera. Además, obviamente, de lo que son los fenómenos poshipnóticos, es decir, cómo la persona podía actuar bajo la orden o la sugestión que le daba el hipnotizador mucho después de que la hipnosis hubiera pasado, sin poder explicarse por qué. Entonces, como ven ustedes, estamos sobre la hipnosis mostraba unos procesos psíquicos que son supremamente valiosos y que van a ser básicos en el psicoanálisis. Entonces continúa Freud: solo en virtud de ello, de esos experimentos, de esos procesos, pudimos cobrar la osadía de crear nosotros mismos situaciones complejas en la cura analítica y mantenerlas transparentes. Esa es una referencia. La otra dice, 2 años después, en 1916, nosotros los psicoanalistas tenemos derecho a proclamarnos sus legítimos herederos, es decir, del hipnotismo, y no olvidamos todo el estímulo y todo el esclarecimiento teórico que le debemos. Entonces, son dos puntuaciones muy precisas que nos hacen caer en la cuenta de que las relaciones entre el psicoanálisis y la hipnosis no son tan volátiles, o sea, que no los podemos pasar desapercibidos. Finalmente, miren esta, por ejemplo, la última, en Psicología de Masas, en 1921, donde habla de la hipnosis y sugestión. En ese capítulo dice: creo digno de señalarse que las elucidaciones de esta sección nos mueven a abandonar la concepción de Berenjen sobre la hipnosis para volver a la concepción ingenua más antigua. Según Berenjen, todos los fenómenos hipnóticos derivan de un factor, la sugestión, que ya no es susceptible de ulterior esclarecimiento. Nosotros llegamos a la conclusión, continúa Freud, de que la sugestión es un fenómeno parcial del estado hipnótico que tiene su buen fundamento en una disposición que se conserva inconsciente desde la historia primordial de la familia humana. Entonces, tampoco la sugestión va a tener un lugar dentro de los fenómenos psíquicos, tanto para Freud como lo veremos en algunas de las referencias también de Lacan. Entonces, en cambio, para nosotros esto todo se nos pierde. La lectura de hoy nos ayuda como a retomarlo, ¿cierto? Pero podemos decir que sobre ese olvido uno pudiera creer que la hipnosis es algo ya en desuso. Sin embargo, ella cobra sus derechos, pues como vimos el año pasado, está de moda en ámbitos no psicoanalíticos. Por ejemplo, se aplica en algunos países europeos para la anestesia, y aún en nuestro medio se anuncian instituciones que brindan formación y terapias hipnóticas. Podríamos decir que la hipnosis no ha abandonado jamás su lugar en la historia de la humanidad,
así nosotros la olvidemos o la despreciemos. Hipnosis ha habido desde muy antiguo. El ser humano se ha enfrentado a su misterio y el psicoanálisis, como ya vimos, como lo declara Freud, es heredero de ella. En fin, es un fenómeno humano que merece un lugar dentro de nuestras reflexiones. Y eso es lo que vamos a tratar de esclarecer en nuestras lecturas a partir de hoy, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar que el psicoanálisis puede darle a la hipnosis o a lo que ella enseña? Sin duda, los trabajos sobre la hipnosis tuvieron un antes y un después del psicoanálisis, ¿cierto? Es lo que estamos viendo. Pero en la medida en la que abrieron el camino que condujo a él al psicoanálisis, también podemos decir que dichos trabajos tuvieron un antes y un después de haber pasado por las manos de Freud, y que él no solo eligió uno de los hilos que dichos trabajos ofrecían, sino que transitó un tiempo lógico que le permitió incluir en ellos, en esos trabajos, su propia elaboración. Veamos esas tres instancias del tiempo para situar nuestro artículo de hoy, es decir, en qué momento lógico podemos situar este texto Hipnosis de 1891. Les recuerdo los tiempos lógicos, las instancias del tiempo lógico, porque es un solo tiempo lógico, pero tres instancias de tiempo: el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Podemos decir que creo que nuestra lectura del texto anterior, tratamiento psíquico, tratamiento desde el alma, nos autoriza a pensar que dicha elaboración corresponde a su tiempo para comprender. ¿Comprender qué? Lo que era la hipnosis, su función y lugar dentro del tratamiento psíquico, dada su relación con la palabra. De ahí que nos llamara la atención la manera como, a diferencia de los textos precedentes escritos por Freud, voy a pasar la imagen, es esta. Miren, este es el tiempo lógico de la elaboración de Freud sobre la hipnosis, ¿cierto? Antes del psicoanálisis. Entonces, él recoge lo que habían hecho los otros autores, ese es el instante de ver sin lugar a dudas. Pensamos que el tiempo para comprender le corresponde, o sea, este texto, tratamiento psíquico, tratamiento del alma o desde el alma, da testimonio del tiempo para comprender de Freud sobre la hipnosis, sobre todo lo que la hipnosis implicaba. Esto nos llama la atención, también hago la remarca sobre el hecho de que es su enunciación, la enunciación que él maneja en este texto, lo que nos verifica que realmente se trataba de un tiempo para comprender. ¿Por qué? Porque a diferencia de los textos precedentes, estos donde él escribe prólogos al texto de Berenjen y al de Augusto Forel, en este, donde Freud citaba y criticaba las formulaciones de otros autores, en el tratamiento psíquico, es su propia enunciación la que sostiene puntos de vista absolutamente nuevos que se independizan de estas herencias y de estas referencias anteriores. Es eso, es esa innovación, esa capacidad de sostener estos puntos de vista lo que hace que sin duda le abriera las puertas al psicoanálisis. En ese sentido podemos proponer como hipótesis entonces que el texto que vamos a empezar hoy, Hipnosis, va a corresponder al momento de concluir. Veremos en la lectura si la enunciación de Freud nos permite verificar también dicha hipótesis. Lógicamente, entonces, el instante de ver estuvo dado por las reseñas que hizo a los trabajos de Charcot, de Berenjen y de Forel, estos que ustedes ven en azul, sobre el tema. Freud subrayó el interés de los trabajos de Berenjen en la medida en la que, a partir de lo que planteaba sobre la sugestión, incluía la dimensión que Freud llamaba psicológica o anímica, es decir, la dimensión de la palabra. O sea, entre todas las posibilidades de investigación que ofrece el fenómeno de la hipnosis, Freud escoge un hilo
de investigación, pudiéramos decir el hilo rojo. ¿Y cuál es ese hilo rojo? El de la palabra, el de la dimensión psicológica. Charcot había ese hilo rojo que él retoma de la palabra, lo hace a partir de la sugestión. Bernheim le daba un valor muy importante a la sugestión dentro de todo el fenómeno hipnótico, mientras que Charcot lo dejaba en un segundo plano. Por eso Freud está más del lado de las posiciones de Bernheim. Sin embargo, él va a seguir es más bien la línea de Augusto Forel, porque Forel va a ir un paso más allá de Bernheim. Para Bernheim la sugestión se explicaba por sí misma, no necesitaba causa ni explicación, mientras que Forel intentó elaborar una teoría psicológica de la sugestión. Y es ese hilo pues el que va a retomar, sobre ese hilo psicológico de la palabra, del trabajo de Forel, que nos encontramos a un Freud que retomándolo avanza ya en un tejido más amplio, como lo vimos en el texto de 1890, a partir de su pregunta, veámoslo aquí más claro. En el instante de ver, él coge el hilo rojo de la palabra, la dimensión psicológica de estos planteamientos de Berenjena y de Freud. Pero en el tiempo, para comprender ese hilo rojo, él lo va a enlazar con su pregunta, la pregunta que me parece que es como la central, que lleva toda la dirección del trabajo sobre tratamiento psíquico. Y es esta pregunta, dice, todavía no se ha esclarecido satisfactoriamente cómo es que un mero apalabrar provoca el mismo estado que los otros procedimientos hipnóticos. Sí, la pregunta de Freud es por la palabra, o sea, la sugestión nos lleva en la vía de la palabra y él hace esta pregunta que es suya, que no tiene nada que ver con la de los otros autores y que, como ustedes obviamente lo ven, va a abrir derechito las puertas al psicoanálisis. Entonces, vamos entonces, esa pregunta le permite situar ya en el texto la forma como la medicina moderna se apropia de la hipnosis para utilizarla en los tratamientos anímicos, lo que constituye, dice Freud, un renacimiento de viejos métodos terapéuticos, es decir, aquellos que devuelven a la palabra su poder ensalmador originario. Entonces, vamos entonces, si seguimos esta línea lógica del trabajo de Freud, pues son hipótesis de lectura, pero creo que tendremos fundamentos para verificarlo. Vamos entonces, empecemos con la lectura de este texto de 1891 para ver cómo concluye, para ver qué concluye y cómo concluye Freud su texto sobre la hipnosis, qué concluye y cómo concluye sobre la hipnosis, porque después de aquí ya el paso va a ser hacia el psicoanálisis, ¿cierto? A través del método catártico y bueno, ya cosas que ya entran en el trabajo con Breuer sobre la histeria. Entonces dejo de presentar y le cedo la palabra a Satria para que comencemos la lectura del texto. Satria, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola. Sí, ya tengo el texto ya, entonces lo voy a compartir. Entonces vamos a iniciar la lectura y la idea es que leamos entre varias voces, pues como lo hemos hecho antes. Queríamos proponerles que es importante, pues nos ha parecido como, un segundito, importante, ahí se ve. Sí. Sí. Enumerar los párrafos, pues que a veces eso nos ayuda como a orientarnos. Entonces sería pues como bueno si lo podemos hacer. Pues a mí no me da para hacerlo aquí en el PDF, pero de pronto cada uno en su texto, sí, los que lo tengan, pues así en físico. Ana, entonces yo creo que empezamos con pues desde la nota introductoria, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a leer el primer párrafito y mientras tanto de pronto alguien se anima a continuar. Está muy pequeñito, Satria. Bueno. No se alcanza a ver.
Es- Mejoró. Muy bien. Sí, sí está muy pequeño. Listo. Entonces, hipnosis. Bueno, yo no voy a leer esto de la edición en alemán, pero en 1891. Entonces, esta es la nota del traductor. La segunda y la tercera ediciones no presentan cambios, salvo unas pocas correcciones sumamente secundarias, en su mayoría tipográficas. Esta colaboración firmada para un diccionario médico había sido totalmente pasada por alto, hasta que en 1963 la descubrió el doctor Paul F. Cranfield, director del Boletín de la Academia de Medicina de Nueva York. Le estamos agradecidos por haber llamado nuestra atención hacia este trabajo y por habernos proporcionado fotocopias de él. Aparentemente nada se sabe sobre las circunstancias de su redacción. Interesante. Y bueno, eso era entonces todo, la nota introductoria. Entonces ya aquí empieza el texto. Y bueno, ¿alguien se anima ya? Si quieres, Bueno, te- Adela, qué rico, hacerlo. bueno, sería erróneo creer que es muy fácil aplicar la hipnosis con fines terapéuticos. La técnica de hipnotizar es, por el contrario, una operación médica tan difícil como cualquier otra. El médico que pretende hipnotizar tendrá que haber aprendido este arte con un maestro y además necesitará de una gran práctica para conseguir éxitos, no solo en casos totalmente aislados. ¿Leemos de recorrido o vamos parando? ¿Cómo quieren? Pues proposición por proposición o seguir, o un párrafo y después nos devolvemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, Entonces, por lo menos avanza un poquito como para ver dónde hay como cambio de temáticas. Yo noto que este texto, pues cuando lo enumeren se van a dar cuenta, tiene párrafos muy extensos. Entonces hay varias temáticas, entonces como que cuando veamos que se cierra como alguna temática, podemos, sí, retroceder a la relectura. Muy Sí. bien. Como hipnotizador experimentado, abordará luego el asunto con aquella seriedad y decisión que brotan de la conciencia de emprender algo útil y hasta necesario en ciertas circunstancias. El recuerdo de tantas y tantas curaciones alcanzadas mediante la hipnosis conferirá a su comportamiento hacia los enfermos una seguridad que no dejará de provocar también en estos últimos la expectativa de sanar en algún momento. Quien proceda a hipnotizar con actitud semi-incrédula, por ejemplo, si se le antoja estar él mismo en una posición cómica y por el gesto, Satria, no más. Y por el gesto, la voz y los ademanes, deja traslucir que no espera nada del experimento, no tendrá motivo para asombrarse de sus fracasos y deberá dejar este método de tratamiento a otros médicos que puedan ejercitarlo sin sentirse lesionados en su dignidad profesional, porque la experiencia y las lecturas los han convencido de la realidad y sustantividad del influjo hipnótico. Sí. Sí, retomamos el párrafo. Aquí obviamente estamos en un momento donde la hipnosis estaba, era cuestión de circo, ¿cierto? De magnetistas, dice en algún lugar, ¿cierto? Era un espectáculo. Entonces, obviamente los médicos en su seriedad no iban a, no era fácil para ellos asumirlo con la seriedad que tenían. Incluso da la impresión de que todo este trabajo que hicieron los autores antes de Freud mismo, es para darle a la hipnosis el estatuto serio que puede tener dentro de la medicina.
y dentro del tratamiento, pero en esa época era cuestión de ridiculez, o sea que el médico que se sintiera un poco ridículo, pues no iba a poder esperar muchos resultados. No es ahora, ahora en cambio no es tanto, no es, o por lo menos lo que veíamos del año pasado, de que hay institutos que enseñan con seriedad y que en Francia vos ves médicos anestesiólogos asistiendo a seminarios para aprender a hipnotizar. Es cosa muy seria. Así que volví a leerlo, a ver qué retomamos de ahí, sí. Sería erróneo creer que es muy fácil aplicar la hipnosis con fines terapéuticos. La técnica de hipnotizar es, por el contrario, una operación médica tan difícil como cualquier otra. El médico que... Perdóname, ahí ya lo subió a la dimensión de operación médica. O sea, es que sacarla del circo para meterla como operación médica no es cualquier cosa. Sí, sí. El médico que pretenda hipnotizar tendrá que haber aprendido este arte con un maestro y además necesitará de una gran práctica para conseguir éxito, no solo en casos totalmente aislados. Además, bueno, ya es un arte, además. Eso, como un arte. Claro que también hablaban como de la medicina como un arte. Bueno, como hipnotizador experimentado, abordará luego el asunto con aquella seriedad y decisión que brotan de la conciencia de emprender algo útil y hasta necesario en ciertas circunstancias. El recuerdo de tantas y tantas curaciones alcanzadas mediante hipnosis conferirá a su comportamiento hacia los enfermos una seguridad que no dejará de provocar también en estos últimos la expectativa de sanar en algún momento. Quien proceda... Hasta ahí, ¿alguien quiere comentar algo? Porque hasta ahí es la dimensión de la seriedad, ¿cierto? Les recuerdo que pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Algún comentario? Algún... Sí, hay un término que se utilizó que fue muy trabajado muchos años después por Lacan, que es la palabra influjo, que hay que tomarlo, yo diría que es un término importante porque se va a hablar no solo del influjo sobre el paciente, sino también el influjo que tiene el discurso del paciente sobre el analista. Pero bueno, eso ya son varios años después. Pero me parece importante el término ese influjo. ¿Dónde está Luis Bernardo? ¿Lo puede leer? Se me escapa. ¿Dónde está el influjo? Yo también acá. Capaz que estaba más abajo, quien proceda. Más abajo. Creo que está en el otro, sí. Ah, listo. Sí, la dimensión del influjo es muy importante porque era el influjo sobre la vida anímica de una persona que podía hacerse, o en el caso de la hipnosis, a través de varios mecanismos, ¿cierto? La mano, el reloj o la palabra. Aquí pues obviamente es la de la palabra, la dimensión de la palabra. A mí me parece que esta parte además habla de eso, de la convicción, o sea, la convicción inclusive también en el psicoanálisis, ¿cierto? Si no hay esa convicción en cualquier ejercicio médico, seguramente que no va a funcionar, que no hay esa, sobre todo me gusta esta expresión, como hipnotizador experimentado abordará luego el asunto con aquella seriedad y decisión que brotan de la conciencia de emprender algo útil y hasta necesario en ciertas circunstancias. O sea, esa seriedad y esa decisión brotan como de esa convicción, de esa conciencia de que lo que se está haciendo es algo del orden de lo útil, ¿cierto? Y como, sí, decir. Y también que la actitud y la seriedad con la que el médico lo haga va a tener influencia en provocar también en estos últimos
la expectativa de sanar en algún momento. O sea, que con solo la actitud, también el otro va a sanar, pues se va a meter pues como ahí Contribuye a eso que utilizaba la expectativa, ¿cierto? Que dice la expectativa de sanar en algún momento, contribuye a lo que era la definición de tratamiento anímico, ¿cierto? Crear las condiciones favorables para la cura, y dentro de esas condiciones está esta expectativa de sanar en algún momento, provocar. Entonces ahí el médico contribuye a la creación de esa condición. Ok, muy bien, sí. Si quieres continuar con lo que sigue, sí. Quien proceda a hipnotizar con actitud semi-incrédula, por ejemplo, si se le antoja estar él mismo en una posición cómica y por el gesto, la voz y los ademanes deja traslucir que no espera nada del experimento, no tendrá motivo para asombrarse de sus fracasos y debería dejar este método de tratamiento a otros médicos que puedan ejercitarlo sin sentirse lesionados en su dignidad profesional, porque la experiencia y las lecturas los han convencido de la realidad y sustantividad del influjo hipnótico. O, pues, mejor dicho, a los que les dé pena ni lo hagan. Exactamente, sí. Sí, y ahora podríamos decir, si no creemos en los poderes de la palabra, es imposible ejercer como psicoanalista, ¿cierto? No es fácil, porque es lo más difícil, y Freud lo reconocía en el texto anterior, ¿cierto? Es difícil situarse en el plano psicológico, pues en el plano de la palabra, porque uno pierde la seguridad de lo material, ¿cierto? De la materialidad del cuerpo, pero si se cree en el orden de la palabra, pues los resultados pueden ser mucho mejores. Es difícil creer. Bueno, continuemos, sí. Siguiente párrafo. Sigo yo, quien quiere leer. ¿Quién se anima? Bueno, seguí, no hay problema. Sí, Adela. Sigo. Dulce voz, dale. Es preciso trazarse como regla no imponer el tratamiento hipnótico a enfermo alguno. Eso sí es muy bello. Espera, yo sí interrumpo, porque es que empezó de una, ¿cierto? Mira, es preciso, reléelo. Es preciso trazarse como regla no imponer el tratamiento hipnótico a enfermo alguno. Ese No pues sé. es el primer mandamiento. Ajá. Y parece como que muy importante, ¿cierto? Sí. Entre el público se ha difundido el prejuicio sustentado incluso por médicos notables pero incompetentes en esta materia. Véase la crítica de Freud a Minet en su reseña de Forel, Freud 1889, en las páginas 100, en fin, ahí está la reseña. Entonces dice, incompetentes en esta materia de que la intervención hipnótica sería peligrosa. Si se pretendiera imponer la hipnosis a una persona que diera crédito a semejante noticia, probablemente uno se vería turbado a los pocos minutos por unos desagradables incidentes, fruto de la angustia del enfermo y de la sensación, para él penosa, de ser avasallado, pero que con toda seguridad se considerarían unas consecuencias de la hipnosis. Por lo tanto,
Pero yo Una- creo que releamos, dame un segundito y releamos esa parte, porque este señor Meiner decía eso, que la hipnosis se podía ser peligrosa, y era una persona con mucho prestigio, un médico de mucho prestigio. Esta lectura la hicimos ya hace el año pasado, y está pues en las grabaciones, por si a alguno le interesa, que están en las grabaciones de las lecturas, que están en el YouTube de medios de la ANEM Medellín. Entonces volví a leerlo porque sí hay como una crítica ahí, ya lo que sigue va a cambiar un poco de... Ujú, en- sí. Entre el público se ha difundido el prejuicio y sustentado incluso por médicos notables, pero incompetentes en esta materia, de que la intervención hipnótica sería peligrosa. Si se pretendiera imponer Bueno, la... ahí, dame un segundo, es muy charro como lo dice, ¿cierto? Médicos notables pero incompetentes en la materia. Ah, sí. Sí. Había mucho de otra cosa, pero de eso no. Ujú, Si se sí. pretendiera imponer la hipnosis a una persona que diera crédito a semejante noticia, probablemente uno se vería turbado a los pocos minutos por unos desagradables incidentes, fruto de la angustia del enfermo y de la sensación, para él penosa, de ser avasallado, pero que con toda seguridad se considerarían unas consecuencias de la hipnosis. Eso. Aquí tocó como puntos muy esenciales, o sea, pongamos la situación. A alguien está convencido o le da crédito al hecho de que la hipnosis es peligrosa. Si su médico se la impone, si rompe la regla, se la impone, entonces seguramente muy rápidamente se vería el trabajo turbado por unos desagradables incidentes, que son producto de dos cosas. La angustia del enfermo, puesto que la noticia que tiene es que va a ser peligroso, ¿cierto? Si va a ser peligroso, le va a hacer daño y se angustia. Y lo segundo, miren qué belleza, o sea, es que es desde ahí, miren la manera como Freud se relaciona con la hipnosis, ¿cierto? Hemos visto la hipnosis desde el orden de una dominación, pero la manera como Freud se relaciona con ella es distinto, cómo señala este punto, son dos puntos absolutamente subjetivos, que era lo que leíamos en las dos ocasiones anteriores, ¿cierto? El lugar que Freud le va abriendo al sujeto, ¿cierto? Dice, fruto de la angustia del enfermo por el peligro y de la sensación para él penosa de ser avasallado. Es una cosa bellísima. Ahora, el procedimiento, claro, ser avasallado porque es una imposición del médico, ¿cierto? Es una imposición y dice, pero con toda seguridad, ahí sí, bueno, ahí sí les pregunto, por unos desagradables incidentes, pero que con toda seguridad se considerarían unas consecuencias de la hipnosis y no de la mala fama que, del prejuicio que se le dio al paciente. Me cuentan si estoy leyendo bien, porque recuerde que controlamos aquí la lectura, ¿cierto? Para él penosa de ser avasallado, pero que con toda seguridad se considerarían, ¿quiénes se considerarían como consecuencias de la hipnosis? La angustia y la sensación penosa. Sí, yo también lo entiendo así. O sea, se le achaca a la hipnosis que esa angustia esa angustia que tiene el paciente no es por su prejuicio, sino por el efecto de la hipnosis. Así también la entiendo yo. Pero yo no entiendo más como los desagradables incidentes, que él no describió cuáles eran. O sea, hay unos desagradables incidentes, efecto de la angustia y la sensación, bueno, la sensación penosa puede que sea parte del desagradable incidente, pero posiblemente otras cosas, que el sujeto las va a asumir
y otros, y un tercero también las puede asumir como consecuencia de la hipnosis, los desagradables incidentes, y no como consecuencia de la angustia por el prejuicio. Pues, listo. Sigamos leyendo. A ver, entonces, ¿cuál Bueno, es? Sí. yo tengo un Ujú. comentario. Desde el párrafo anterior, como que Freud nos trata de plantear cómo surge la sugestión, ¿no? Con esto de que debe de tener mucha experiencia el sujeto que la va a transmitir, ¿no? Si no existiese esa forma o esa experiencia de dar esa, o de transmitir esa sugestión, claramente no habría una verdad que la sustente. Y en este párrafo lo que alcanzo a comprender es justo lo que dice al principio. Médicos notables están esparciendo el rumor de que esto puede ser peligroso. Entonces, en el momento en el que el doctor, que ya tiene esa idea, y el paciente tiene la idea de que es un método peligroso, claramente lo que se pone en juego es el poder de la cura, ¿no? Justo por angustia de ambos. Sí, y lo que dice Andrés me hace caer en cuenta que entonces Freud ha venido investigando tres actitudes del médico. La primera, la de la convicción y la seriedad de que lo que hace es útil y que puede servir. La segunda, la del médico que no está seguro y que puede sentirse incómodo por sentirse cómico, ¿cierto? Y eso va a influir en el desarrollo de la cura. Y el tercero, de estos médicos notables, pero que incompetentes en la materia, que riegan, en ese caso este señor Meiner, el doctor Meiner, que riegan la noticia de que la hipnosis sería peligrosa. Son tres actitudes posibles en el médico hipnotizador que van a tener consecuencias en cada caso. Exacto. Solo que en este último caso, esas consecuencias son entonces unos desagradables incidentes que no hemos sabido cuáles serían. Continuemos entonces a ver si los encontramos. 5 minuticos más, sí. Continúa, Adela. Ujú. Adela, no se te escucha. No, es que no, por lo tanto, bueno, por lo tanto, toda vez que se eleve una fuerte resistencia a ella, es preciso renunciar a este método y aguardar a que el enfermo, bajo el influjo de otras noticias, se haya reconciliado con la idea de ser hipnotizado. Ujú. Justo. Ujú. Es preciso renunciar a este método y aguardar a que el enfermo, bajo el influjo de otras noticias, se haya reconciliado con la idea de ser hipnotizado. En cambio, no es desfavorable que un enfermo declare que la hipnosis no le causa angustia, pese a lo cual no cree en ella, no cree que pueda serle provechosa. Uno le dice entonces, comillas, no le pido su creencia, sino solo su atención y alguna docilidad al comienzo, cierra comillas. Y las más de las veces encuentra un excelente auxiliar en este talante indiferente del enfermo. Por otra parte, es preciso mencionar la existencia de personas que son estorbadas de caer en hipnosis justamente por su buena disposición y su ansia de ser hipnotizadas. Esto no armoniza con la opinión corriente, según la cual la creencia, entre comillas, es parte de la hipnosis, pero las cosas son así. En general, es lícito partir de la premisa de que todos los seres humanos son hipnotizables, pero a cada médico bueno, pero a cada Arriba. médico le ocurrirá
no poder hipnotizar a cierto número de personas bajo las condiciones de su experimento, y ello sin que a menudo sea capaz de decir a qué se debe el fracaso. A veces, con un procedimiento se alcanza un fácil éxito que con otro parecería imposible. Y lo mismo sucede entre médicos diferentes. Ahora bien, nunca se sabe de antemano si un enfermo será hipnotizado o no, y no hay otro camino para averiguarlo que hacer la prueba. Hasta ahora no se ha logrado relacionar la aptitud para la hipnosis con alguna otra cualidad de un individuo. Lo único cierto es que enfermos mentales y degenerados no son, la más de las veces, hipnotizables, y los neurasténicos lo son muy poco. Pero es incorrecto que los histéricos no sean aptos para la hipnosis. Por el contrario, es en ellos en quienes la hipnosis se produce tras intervenciones puramente fisiológicas y con todos los signos de un estado corporal particular. Es importante formarse un juicio provisional sobre la individualidad psíquica de un enfermo a quien se quiere someter a hipnosis, pero no es posible formular reglas generales para ello. Parece evidente que no es ventajoso iniciar un tratamiento con la hipnosis. Mejor será ganarse primero la confianza del enfermo, conseguir que se amortigüe su desconfianza y su crítica. Quien posee gran fama como médico o como hipnotizador podrá en cambio disiparse de este paso previo. Dispensarse más bien. Dispensarse de este paso previo. ¿Sigo? No, ya, devolvamos, porque entonces aquí ya está dando la vuelta, ya está mirando el lado de los pacientes, ¿cierto? Ajá. ¿Quiénes son aptos, quiénes no, quiénes? Exacto. A partir de la regla, ¿cierto? De esta regla. Y me parece que esa frase, ¿cierto? Parece evidente que no es ventajoso iniciar un tratamiento con la hipnosis. Mejor será ganarse primero la confianza del enfermo. Subrayo esto, conseguir que se amortigüen su desconfianza y su crítica. Entonces, esa frase creo que nos permite leer retroactivamente todo el párrafo, ¿cierto? Se está tratando de la confianza y de la crítica, ¿cierto? La desconfianza y la crítica. La desconfianza confianza o desconfianza que tendría que ver con la angustia, ¿cierto? Y la crítica con el creer o no, si no estoy mal. Veámoslo como hipótesis y volvamos a leerlo para ver cómo está Ana, enumerando. Sí, de sí son. me llamó la atención la palabra dispensarse. Y dispensar en el diccionario dice otorgar, conceder o distribuir algo, generalmente algo positivo o que implica afecto. Que tiene que ver con lo que ellos están hablando de tener, pues poder llegar al paciente, convencer, me parece a mí. Sí, pero quien posee gran fama como médico o como hipnotizador, tiene mucha práctica ya, ¿cierto? Podrá dispensar este paso previo. Podrá dispensarse? Yo entiendo, dispensar sí, viene de proveer, ¿cierto? Pero también excusarse, o sea, podrá pasar por alto
ese paso previo, creo que tiene las dos significaciones. No necesita ni ganarse la confianza del enfermo porque ya la tiene, ¿cierto? Por su prestigio, por lo que llamaremos luego transferencia. Ese ya está. Y obviamente también se amortiguará la crítica, ¿cierto? Las dos cosas, pero cuando no, entonces sí hay todo ese trabajo. Entonces, si quieres releer cada uno de estos autores, a ver qué, de estos tipos de efectos en el paciente, porque habíamos quedado en que el que se creyó el cuento de que la hipnosis era peligrosa, pues obviamente va a estar angustiado, que es lo contrario de la confianza, por un lado, y se va a sentir avasallado. Leo, Sí. o alguien quiere leer. Niños y niñas. No, tú Adela, que estamos releyendo, ¿no? Bueno, por tanto, toda vez que se eleve una fuerte resistencia a ella, es preciso renunciar a este método y aguardar a que el enfermo, bajo el influjo de otras noticias, se haya reconciliado con la idea de ser hipnotizado. ¿No les parece eso muy bello? Está bonito, o sea, esperar, o sea, no forzarlo, no convencerlo, no sugestionarlo, por decirlo de alguna manera, no, simplemente darle su tiempo de que pueda reconciliarse con la idea de ser hipnotizado, y si no, así se quedó, ¿cierto? Es muy bella esa actitud de ética, del saber esperar, ¿cierto? Nuevamente el lugar que le abre al sujeto. Listo. En cambio, no es desfavorable que un enfermo declare que la hipnosis no le causa angustia, pese a lo cual no cree en ella o no cree que puede serle provechosa. También muy abierto, pues no importa. Si usted no le causa angustia y no cree, entonces es apto pues como para esto, pues se abre, pues porque podría uno decir pues, que este paciente ni siquiera creyente no lo hipnotizo y no es inconveniente, pues pues eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Sí, o sea que el primer paciente tiene miedo, porque ya le dijeron que era peligrosa, tiene miedo y se siente avasallado, por esa actitud penosa, pero este segundo no tiene miedo, pero es porque no cree que le pueda ser provechosa, ¿cierto? No le causa angustia, sabe que no le va a ser peligrosa, pero, o sea, no me va a hacer mal, no es peligrosa, pero tampoco me va a servir. Y entonces, mira lo que le sugiere, seguí leyendo. Uno le dice entonces, no le pido su creencia, sino solo su atención y alguna docilidad al comienzo. Déjese llevar. Y la más de las veces encuentra un excelente auxiliar en este talante indiferente del enfermo. Por otra parte. Sí, pero solamente para mirar que de todas maneras está aquí ya trabajando sobre la resistencia a la misma posibilidad del tratamiento, una fuerte resistencia a la hipnosis, ¿cierto? Se puede dar, y cuando en esa resistencia entra la creencia y la angustia, bueno, cuando no hay angustia pero no se cree, entonces Freud le dice, es genial, no le pido su creencia, sino solo su atención, ¿cierto? No necesario que me crea, simplemente que atienda y que acepte pues la técnica. Entonces, miren cómo aprendemos de alguna manera también a manejar lo que son las resistencias, ¿cierto? A lo que es este no creer, que es fundamental. Yo no creo, pues que no le pido eso. Sí, seguí por... Muy bien. Por otra parte, es preciso mencionar la existencia de personas que son estorbadas de caer en hipnosis
justamente por su buena disposición y su ansia de ser hipnotizadas, estorbadas, pues me llama la atención como la palabra. O sea, los que sean para el otro lado, ¿no? Exacto. Ujú. O sea, que quieren estar tan hipnotizados que no lo logran. Sí. Bueno, esto no armoniza con la opinión corriente según la cual, entre comillas, la creencia es parte de la hipnosis, pero las cosas son así. En general, es lícito partir de la premisa de que todos los seres humanos son hipnotizables, pero a cada médico le ocurrirá no poder hipnotizar a cierto número de personas. Detenete un momentico que hay una cosa que no entendí. Listo, ya tenemos claro pues estos tipos. Ahora, esto no armoniza con la opinión corriente según la cual la creencia es parte de la hipnosis. O sea, esta gente cree en la hipnosis, ¿sí o no? Tienen muchas ganas de que los hipnoticen, pero no funciona. O sea que esto no armoniza con la opinión corriente según la cual la creencia es parte de la hipnosis, pero las cosas son así. O sea, por el solo hecho de que vos crees, es posible que se te hipnotice fácilmente. Pero resulta que no, porque estas personas están muy dispuestas, pero no, mientras que el anterior no cree, y dice Freud, las más de las veces se encuentra el hipnotizador un excelente auxiliar en este talante indiferente del enfermo. Tan charro, es todo lo contrario, o sea, todo se escapa, no se puede someter a reglas, es increíble, esa parte no la había entendido, pero creo que ya un poco mejor, sí, no es lo mismo seguir. En general, es lícito partir de la premisa de que todos los seres humanos son hipnotizables, pero a cada médico le ocurrirá no poder hipnotizar a cierto número de personas bajo las condiciones de su experimento, y ello sin que ¿dónde voy? Y ello sin que a menudo sea capaz de decir a qué se debe el fracaso. A veces, con un procedimiento se alcanza un fácil éxito que con otros parecería imposible, y lo mismo sucede entre médicos diferentes. Ahora bien, nunca se sabe de antemano si un enfermo será hipnotizado o no, y no hay otro camino para averiguarlo que hacer la prueba. Hasta ahora no se ha logrado relacionar la aptitud para la hipnosis con alguna otra cualidad de un individuo. Lo único cierto es que enfermos mentales y degenerados no son, la más de las veces, hipnotizables, y los neurasténicos lo son muy poco. Pero es incorrecto que los histéricos no sean aptos para la hipnosis. Por el contrario, es en ellos en quienes la hipnosis se produce tras intervenciones puramente fisiológicas y con todos los signos de un estado corporal particular. Es importante. Sí, no, entonces ahí, o sea, venimos desde la escala de que es imposible saber cuál es la actitud de una persona para si es hipnotizable o no. Se parte de la premisa de que todo ser humano sería susceptible de ser hipnotizado, pero en el momento de la práctica, eso, ningún médico puede decir por qué en unos casos funciona y en otros no. Es decir, que toda esa franja queda por fuera, ¿cierto? No es posible determinar reglas. Queda claro, eso sí, dentro de ya la patología, que enfermos mentales y degenerados no, que los neurasténicos tampoco. Esto todo nos está esperando en camino para la parte clínica, qué rico. Pero lo que sí tiene claro es que los histéricos sí, eso sabemos,
lo aprendió con Charcot. Eso sí, pues fue toda la experiencia que tuvo en Francia, en la Salpêtrière. Bueno, continúa, porfa. Y que lo importante ahí de los histéricos es que intervenciones puramente fisiológicas y con todos los signos de un estado corporal particular. A eso de intervención fisiológica, pues yo no sé a qué se refiere bien, pero me imagino que pues cuando leíamos los textos anteriores que él decía pues de las diferentes maneras que había de hacer la inducción, entonces que algunos pues no me acuerdo, pero digamos que en algunos era como con palabras, con sugestiones y en otro por ejemplo con el movimiento de un brazo que se le seguía como moviendo, como que había cosas que era como de tocar el cuerpo, de hacer algo sobre el cuerpo, y en otros casos con la palabra me imagino que a eso se referirá, o a qué. Eso, tocar en la frente o el reloj, o, ¿cómo es? Sí. O los dedos, no sé, toda esa dimensión que no es la de la palabra tanchar. Sí. Bueno, Como sí. y también eso hace pensar que fuera, digamos, como que con la palabra, pues hace pensar, ¿cierto? Como una deducción, que con la palabra fuera como más fácil y que en cambio esta intervención fisiológica solo funciona con los que son más fácilmente hipnotizables, que a los otros hace falta algo más. Me imagino pues que ya como algo más de sugestión, o no sé. Exacto, sí. Y que la creencia no hace parte de la hipnosis, tanchar. Sí, interesante. Bueno, seguí. Es importante formarse un juicio provisional sobre la individualidad psíquica. Ahí. Aquí. Es importante formarse un juicio provisional sobre la individualidad psíquica de un enfermo a quien se quiere someter a hipnosis, pero no es posible formular reglas generales para ello. Formarse un juicio provisional sobre la individualidad, pero no hacer reglas. Exacto, es imposible. Mejor dicho, desde aquí ya, o sea, por lo menos desde la perspectiva de Freud, ya vemos que no en todos los otros autores, eso es la singularidad del trabajo de Freud, me parece. O sea, es el uno por uno. Desde aquí ya uno va viendo esa dimensión. Sí, sí, es increíble. Y también esto que dice que uno se puede formar un juicio provisional. Por ejemplo, los ejemplos que ya nos puso, bueno, si es alguien como dijo, degenerado, pues con un estado, digamos, neurológico avanzado, bueno, no sé, ya uno más o menos va a pensar que posiblemente ese no. Si es un histérico, uno pensará que posiblemente sí, pues como que hay algún juicio que se puede hacer según cosas que vean el sujeto, pero Sí. no una regla general tampoco, y sabiendo que no siempre es como uno espera. Exacto. Bueno, parece evidente que no es ventajoso iniciar un tratamiento. Perdona, me perdí. Parece evidente que no es ventajoso iniciar un tratamiento con la hipnosis. Mejor será ganarse primero la confianza del enfermo, conseguir que se amortigüe su desconfianza y su crítica. Hasta ahí. Eso no es crear las condiciones para la cura. O sea, primero se gana la confianza del enfermo, se consigue que se amortigue su desconfianza y su crítica. Y ya de ahí usted puede proceder con la hipnosis. Es decir, no empiece de una vez hipnotizando. Esa es la cosa. Primero asegúrese que realmente hay confianza, que no hay angustia, alguna posibilidad de peligro, y que hay tampoco que se amortigue la crítica de alguna manera, ¿cierto? No sentirse avasallado. Esto es la impresión que va en esa línea de lo que es el tratamiento psíquico. Qué belleza. Y termina ahí. Quien posee gran fama como médico o como hipnotizador podrá en cambio dispensarse de este paso previo. ¿Cuál es el paso previo? El de la confianza y amortiguar la desconfianza y la crítica. Exacto. Ya puedes ir a hipnotizar de una vez porque el otro va a venir ya confiado. Súper. Ok, bueno, súper bien. Ya
leímos estos 2 primeros párrafos, ya en la próxima continuamos con la pregunta que hay ahí. Así que, bueno, empecemos con las referencias de Lacan. Son 2, están como muy vinculadas. Adelante, Satria, con la primera. Bueno, hay una pregunta aquí de una sugerencia de Samuel, que si es posible acceder a los documentos de alguna forma, sino que llegamos nuevos a la sección y no sabemos si se pueda. Comentarles algo, Satria, al respecto, ¿sí? ¿Cómo Sí. obtenerlos? Bueno, como los textos me imagino, ¿cierto? Por ejemplo, este tomo 1 y por ejemplo en este caso vamos a hacer algunas referencias al seminario 1 y bueno, hay otros seminarios. Digamos, los tenemos en PDF, también están pues en la biblioteca de la ANEL. Si los quieren tener en físico, pues podrían consultarlos allá o en en otras bibliotecas. Si quieren que se los enviemos, bueno, por ahí derecho les digo, tenemos un grupo de WhatsApp por el que coordinamos algunas actividades. Entonces, si alguien está aquí y no está en el grupo y quisiera estar, puede dejarnos el dato por acá o escribirnos al correo de lecturas. También puede ser. Ya lo vamos a poner el correíto acá. Nos puede escribir por ahí o nos dejan el datico, pues ya sea el correo o el número de WhatsApp para incluirlos, pues el que quiera. Y también, porque en este momento... Y les enviaríamos sí, el para enviarles PDF, los textos. les podemos enviar los PDFs, compartir Los PDFs, eso. Y también de pronto la hojita de las citas que queremos pues como compartir y si algunos quieren apropiarse de alguna cita, la idea es hacer pues como un breve comentario, como es muy interesante ver lo que nos dice Lacan sobre la hipnosis y entonces es como no tiene que ser pues algo complejo ni... Entonces en este caso vamos a empezar con las citas del seminario 1. Yo voy a presentar el seminario. Ay, yo cómo es que comparto aquí. Ay, no sé. Voy teniendo aquí el correo electrónico. Nos escriben y les enviamos con mucho gusto el documento que quieran. Ay, sí. En usted lo puede escribir, muchas Sí, gracias. mientras vos podrás ahí. Estoy como Lecturas fundamentales, es muy sencillo, lecturasfundamentales@gmail.com. Nos escriben y con mucho gusto se los enviamos. Cierto que yo no estoy compartiendo nada. No, nada. ¿Cómo se comparte pantalla completa? Seminario, aquí está. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, en el seminario 1, este capítulo que se llama Primeras intervenciones sobre el problema de la transferencia, pues que también me parece como interesante que en este capítulo, perdón, de la resistencia, yo dije la transferencia, sobre el problema, perdón, primeras intervenciones sobre el problema de la resistencia, justamente en este capítulo nos habla de la hipnosis. Bueno, entonces yo voy a leerles como la partecita o las partecitas si alcanzamos. Bueno, vamos a ver. Entonces, en este capítulo hay unas intervenciones de otras personas, pues que exponen como algo de los textos de Freud y entonces Lacan hace algunos comentarios. Entonces acabo de exponer a alguien y Lacan interrumpe y dice, Freud explica a propósito de Lucy R. que recurría a la presión de las manos cuando solo conseguía una hipnosis incompleta. Dice a continuación que dejó de preocuparse por este asunto y que renunció incluso a obtener del sujeto, según el método clásico, la respuesta a la pregunta ¿duerme usted? Porque le desagradaba escuchar la respuesta, pero no duermo en absoluto, lo cual lo colocaba en una situación harto incómoda. Explica de manera ingenua y encantadora que esto lo llevaba a persuadir al sujeto que se refería a un tipo distinto de sueño que el sujeto suponía, y que a pesar de todo, este debía estar algo adormecido. Rayando casi con la ambigüedad más perfecta, dice muy claramente que todo esto le ponía en un gran aprieto, del que solo pudo desembarazarse el día que dejó de preocuparse por ello. Me pareció pues, como muy bonito varias cosas.
Primero, bueno, esto que nos dice de la posición sobre las manos me hacía pensar en lo que decíamos ahorita de la forma fisiológica. Y, y entonces primero pues se hacía la pregunta, o sea, le hacía como la inducción hipnótica y después duerme usted y cada rato como no estoy despierto. Entonces, como estaba sugestión de no, pues es que usted cree que está despierto, pero seguramente está un poquito dormido. Y entonces eso lo angustia. Y finalmente deja de preocuparlo cuando deja de hacerlo completamente. Sí, es como muy interesante, sí, como lo dice la Lacan. Pero Freud mismo lo dice, pues no es en este texto. Ah, no, no se lo escucha. Que cuando se desencarta de lo accesorio, lo esencial no era eso. Seguí. Sí, eso. Conservó, sin embargo, la presión de las manos, ya sea sobre la frente, ya sea a ambos lados de la cabeza, invitando al paciente al mismo tiempo a concentrarse en la causa del síntoma. Este era un estadio intermedio entre el diálogo y la hipnosis. Los síntomas eran tratados uno por uno en sí mismos. Los afrontaba directamente como si fueran problemas propuestos. Bajo las manos de Freud, el paciente estaba seguro de que los recuerdos que iban a presentarse eran los que importaban y que no tenía sino que confiar en ellos. Freud añadía este detalle en el momento en que levantaba las manos, mímica del levantamiento de la barrera. El paciente volvería a estar perfectamente consciente y no tendría sino que tomar lo que se presentase en su mente para estar seguro de tener el hilo por el cabo adecuado. Aquí me parece como una cosa muy importante y es que pues Lacan lo dice ahí, que es como un paso intermedio entre el diálogo y la hipnosis, que digamos de lo que hemos leído hasta el momento sobre hipnosis, lo que él trajo de otros autores, pues en Freud, no estaba, o sea, parece que esto fuera como un pasito más la hipnosis, pero al estilo Freud, porque era, bueno, se desembarazó como de toda esa otra cosa, pues de la forma, pero conservó parte pues como de eso, de poner la mano sobre la frente y demás. Pero entonces esto, concentrarse en la causa del síntoma, o sea, ya sugiere algo que es como algo más, no solamente como, digamos, la sugestión. Estábamos hablando, sí, pues de la hipnosis con fines terapéuticos, pero entonces él ya aquí empieza a proponer algo particular, la hipnosis para saber la causa del síntoma y entonces proponer eso directamente. Concéntrese en la causa, la mano, y enseguida la idea de que cuando levante la mano va a levantar la barrera, como levantar la resistencia, y entonces como que iba a aparecer, o sea, la idea de que aparecía en la cabeza del sujeto la causa, y efectivamente. Dice Lacan enseguida, es muy notable que en los casos que Freud relata, este método se haya revelado perfectamente eficaz. En efecto, ustedes ven aquí esta. En efecto, resolvió completamente el hermoso caso de Lucy R. con una facilidad que tiene la belleza de las obras de los primitivos. En todo lo nuevo que se descubre hay un feliz azar, una feliz conjunción de los dioses. Por el contrario, con Ana O, a pesar del método empleado, estamos en presencia de un largo trabajo de working, no sé cómo se pronuncia, un segundo, que muestra la animación y la densidad de los casos más modernos de análisis. Se revive, se reelabora varias veces la serie completa de acontecimientos, toda la historia. Se trata de una obra de largo alcance que dura casi un año. En el caso de Lucy R., las cosas marchan mucho más a prisa, con elegancia realmente sorprendente. Sin duda, las cosas son demasiado densas y no nos permiten ver dónde realmente están los resortes, pero sin embargo es un material perfectamente utilizable. Esta mujer tuvo lo que pueden llamarse alucinaciones olfativas, estamos hablando de Lucy R. Esta mujer tuvo lo que pueden llamarse alucinaciones olfativas, síntomas histéricos cuya significación, lugares y fechas son satisfactoriamente detectados. Freud en esta ocasión nos proporciona todos los detalles sobre su modo de operar. En esto, pues, como leído así, como de corrido, me hacía pensar ahorita lo que hablábamos
que Freud viene diciendo como las diferentes, digamos, respuestas de los sujetos ante la hipnosis. Y también nos dijo las diferentes, o sea, puede haber respuestas distintas según el médico, con una misma persona también. En este caso, entonces, él aquí nos contrasta dos casos así de manera rápida, Ana O y Lucy R. Lucy R como fácil, rápido, llegó a las, pues probablemente le funcionó esto de la causa, pues el método que él dice allí eficaz. Y entonces él dice, con una elegancia sorprendente se llega a la causa, a los lugares, las fechas, como es la hipnosis, probablemente sí la hipnosis para recuperar pues como algo de la causa. Con Ana O ocurre una cosa muy distinta. Y también como que va acercando un poco más al método posterior, porque nos dice, se parece un poco más a los casos modernos de análisis, pues ya como que lo está comparando con el análisis. Yo, sin embargo, no tengo pues muy presente los dos casos, lo que ocurre allí como para comentar algo más. No sé si alguien quiera decir algo más de, pues algo que se les ocurra de esto que traigo acá. Y yo tenía, sí, dale. Pues yo no, pues no estoy como batida, pues como que sepa, sino que en alguna ocasión escuché decir que en el caso de Ana O fue la paciente la que le dijo, no, pero déjeme hablar, pues déjeme hablar más, pues como que fue la que hizo entender, o así lo recuerdo, a Freud, que era que había que hablar más que lo que él dijera o hiciera, sino que fue como la demanda de ella a que la dejara de hablar. Entonces, que como muy distinto. Adela, sí. Sí, Adela, es porque él, como dijo aquí antecitos, él sí. se le ocurrió decir, bueno, hable de su síntoma, ¿cierto? Ujú. Concéntrese en el síntoma. Entonces, cuando llega donde ella, está Lucy, entonces seguramente sí se concentró en los síntomas y pudo encontrar la causa de cada uno. Pero con Ana O, él le dijo, concéntrese en el síntoma, hable de su síntoma, y ella le dice, no, déjeme hablar de lo que quiera. Déjeme hablar lo que yo estoy pensando, déjeme de hablar, y la dejó hablar. Eso fue una belleza, esa capacidad de Freud para escucharla y dejarla hablar. También me Bien, parece como sí, interesante esto que dice ahí, la transición entre intermedio, estadio intermedio entre el diálogo y la hipnosis, pensando pues hipnosis, diálogo, y también como, pues el por qué dice diálogo, ¿cierto? Uno piensa en el análisis hay eso, o sea, como eso. resaltando eso del análisis, como ese carácter de diálogo. Me parece una belleza esto. Miren, pues, o sea, nosotros confiamos en el método de lectura retroactiva, pero miren estas bellezas, o sea, eso no lo hubiéramos podido, porque Satria y yo conversábamos, pero ¿cómo hace Freud? O sea, está abriendo todo el camino para llegar al descubrimiento del psicoanálisis y obviamente lo va a hacer a través de la histeria. Eh, pero ¿qué hace? ¿Cómo hace? Incluso después, este es de 1891 y sabemos que en esta época va a escribir también su trabajo sobre las afasias, o sea, él está interesado por toda la dimensión de la palabra y seguramente que eso también le va a dar una posibilidad de escuchar estas histéricas o Ana O de la manera en que la escucha y darle y abrir las puertas del psicoanálisis. Pero esto tan fino se nos escaparía si no leyéramos esto en Lacan. O sea, es situar ese punto intermedio entre el diálogo y la hipnosis. Yo creo que eso es una ganancia grandísima, pues, que nos regala esta referencia de Lacan hoy. No, Marcela súper. tiene la Y yo, manita levantada. Ah, dale, y Marcela. y yo diría que pues también como el salto entre el médico y y el psicoanalista, porque es que él como médico, pues me parece como un hombre muy abierto pues al conocimiento, porque él como médico, los médicos están concentrados en el síntoma. Entonces,
la repetición de concéntrese en el síntoma, pues hablaba como el médico, pero cuando él ya abre y la otra le demanda eso y él acepta, entonces se pasa como para el otro lado, digo yo, pues ya es el psicoanalista el que escucha. Muy chévere eso. Sí. Marcela. Que en la primera, yo no sé si leyendo referencias o uno, pero en la primera me llamó mucho la atención, estoy buscándola aquí en el mío, me llamó mucho la atención, ay, deme un segundo que no me deja ver mi pantalla. Cuando dice, el paciente volvería a estar perfectamente consciente y no tendría sino que tomar lo que se presenta en su mente para estar seguro de tener el hilo por el cabo adecuado. Yo ahí entendería que es Freud, o sea, para el paciente, digamos, sigue hablando y Freud sabe tener el hilo cabo adecuado. Eso me pareció como muy interesante porque me acordó de un texto de la, no sé si es pues Freud el que puede estar seguro después de tener el hilo por el cabo adecuado, pero no sé, me pareció como interesante. Pero ¿dónde está el pedacito? Reléelo, que no lo encuentro. Aquí a la izquierda, acá, míralo. A la izquierda. El primerito. Esa parte. Sí. Sí, Freud añadía este detalle en el momento en que hace las manos, mímica del levantamiento de la barrera, el paciente volvería a estar perfecto y no tendría sino que tomar lo que se presentase en su mente, tener el hilo por el cabo adecuado. No alcanzo a entender si es el paciente o Freud, pero me llamó la atención por eso. Porque yo lo había pensado como el paciente, como que Freud, pues no sé, yo lo había pensado como que Freud le decía, bueno, yo pongo las manos y cuando las quite usted se le va a venir a la cabeza, pues como que lo que va a pensar es la causa del síntoma, entonces usted paciente va a saber también que está tomando el hilo por el cabo adecuado, pero sí puede ser también... Satria, pero lee desde más arriba, donde dice, o sea, los síntomas desde ahí, ¿cierto? Ajá. Los síntomas eran tratados uno por uno en sí mismos. Los afrontaba directamente como si fueran problemas propuestos. ¿Qué es lo que pasa con Lucy R? Un síntoma del olor y encontraba la causa y listo. Ok, uno por uno. Bajo las manos de Freud, el paciente estaba seguro de que los recuerdos que iban a presentarse eran los que importaban y que no tenía sino que confiar en ellos, el paciente. Estaba seguro. Freud añadía este detalle en el momento en que levantase las manos, mímica del levantamiento de la barrera. El paciente volvería a estar perfectamente consciente y no tendría sino que tomar lo que se presentase en su mente para estar seguro de tener el hilo por el cabo adecuado. Así, pero es en el momento que se despierta, ¿cierto? Él estaba seguro de que los recuerdos se iban a presentar porque la persona estaba hipnotizada. Y era bajo hipnosis que iban a venir los recuerdos, ¿cierto? Pero cuando ya terminaba, en el momento en que levantara las manos, Freud añadía ese detalle, se levantaba la barrera, ¿cierto? Y el paciente volvía a estar perfectamente consciente, se acababa la hipnosis. Era como decirle, levante, ¿cómo despierte usted? Y en ese sentido, en ese momento, el paciente, yo entiendo que es el paciente, no tendría sino que tomar lo que se le presentase en su mente en ese instante para estar seguro de tener el hilo por el cabo adecuado. No sé, yo pienso que es el hilo, pues, de la vida cotidiana, de lo que sigue. O sea, yo estoy aquí ya. Freud levanta la mano, no sé, y ya vuelve otra vez. Pero a mí me parece que se refiere porque Freud le había propuesto, cuando yo levante las manos, o sea, lo que se le va a venir a la cabeza es la causa del síntoma, entonces eso es lo que se le va a ocurrir a usted cuando se despierte, y entonces va a tener el hilo por el cabo adecuado en el sentido pues, del para qué estamos haciendo la hipnosis. Y, pues entonces les cuento que les propongo que tenemos 15 días, démonos el pasito por el caso de Lucy R, que seguramente nos va a mostrar esto, porque en ella se cumple el asunto, a ver qué nos da. Además que a mí me da la impresión de que no es, o sea,
era bajo hipnosis, entonces él hacía toda la cosa, pero no siempre el sujeto estaba dormido. Entonces también por eso de pronto es un intermedio entre la hipnosis y el diálogo, porque el sujeto no siempre está dormido. Ahí como que sí, usted está dormido, pero entonces puede que no, o sea, que él esté hablando y se le vienen cosas a la cabeza. Pues como que a mí me suena muy al inicio de la asociación libre, no necesariamente dormido, pero si hay esa cosa, cuando yo levante las manos, entonces es como si usted se va a despertar, pero no necesariamente estaba dormido, pero no sé. Ujú, exacto. ¿Tu cita termina ahí o continúa? Pues continúa? no, sino que ya no hay tiempo, porque yo Ya no hay tenía... tiempo, pero exacto, ¿no? En la próxima continuamos. No tenemos afán. Lo que queremos es leer, darnos el gusto de leer bien y de hacer escuchar estas cosas que en general se nos pasan desapercibidas, pero que son fundamentales. Por eso, pues, la lectura, esta se llama lecturas fundamentales. En Entonces, este capítulo hay yo pues quería resaltar otro parrafito intermedio y uno de los párrafos finales que también vuelve otra vez como a la actitud de Freud en relación con esto, que me parece como muy interesante, pues sobre será todo, en la próxima porque ya faltan sí, 2 minutos, 3 para terminar. Y ya podemos, quisiéramos es invitarlos más bien, entonces en la próxima, yo creo que podemos empezar más bien con que termines las referencias tuyas, luego retomamos el texto, yo continúo con las mías y y empezamos la segunda referencia, la del seminario 2 que creo que tenemos una voluntaria ya para ese comentario. No sé si nos alcanzará el tiempo, Amy, ¿cierto? Se ofreció para comentar la cita que tiene sobre el cuento de Edgar Allan Poe, El señor Valdemar. ¿Qué tiene que ver el señor Valdemar con la hipnosis? Eso pues, o sea, Lacan hace cosas que mejor dicho. Entonces, no sé si de pronto nos dará tiempo y si no, pues a la siguiente. Pero por lo pronto quedan invitados entonces a darle la miradita a Lucy R. y al cuento de Poe, El señor Valdemar. Y bueno, los esperamos dentro de 15 días. gracias. Muchas gracias. Es por la asistencia. Ujú. Ok. La, Gracias. la asistencia.